límite entre la realidad y la ficción? Hay historias de vida que parecen novelas e historias inventadas que lo tienen todo para ser verdaderas. Testimonios de trabajadores, víctimas de una catástrofe o estudiantes de un movimiento popular nutren las páginas de las crónicas periodísticas, pero a la vez uno de los protagonistas puede inspirar una novela. ¿Cómo saber qué textos son ciertos y cuáles fueron imaginados? Cada vez es más fino el límite entre literatura y periodismo, entre ficción y no ficción, porque las experiencias no solo se viven, sino que se escriben, se narran y se construyen desde diferentes miradas. En un video anterior, hablamos del género didáctico, ese que tiene por finalidad explicar algo, informar, convencer al lector y muchas veces comunicar una enseñanza, en el que se incluyen las crónicas periodísticas, las biografías, las autobiografías, las investigaciones y los ensayos. Bueno, aquí te presentamos en detalle dos de estos subgéneros, la crónica y la biografía. Ambos documentan pedacitos de la realidad que, tejidos unos con otros, nos ofrecen la trama de muchas historias. Las crónicas cuentan hechos reales que parecen ficción. Podría decirse que es el más literario de los textos periodísticos, porque cuentan los acontecimientos que en verdad tuvieron un dónde y un cuándo determinados, y lo hacen por medio de una narración que contempla detalles y largas descripciones de lugares, personas y objetos. Por lo general, las crónicas, y por eso se llaman así, cuentan los eventos en el orden en que se suceden. La palabra cronos viene del griego y quiere decir tiempo. Por eso decimos que son relatos cronológicos, es decir, escritos según la lógica del tiempo. Las crónicas no solo tienen un carácter informativo, sino también interpretativo, porque el autor es testigo de todo aquello que narra. Es a través de sus ojos, oídos y sensaciones corporales que los lectores pueden recrear los hechos y vivirlos como si hubieran estado allí. Así, el estilo de estos textos periodísticos está marcado por la percepción, la sensibilidad y el estilo expresivo de cada cronista, quienes recrean el presente para hacernos sentir presentes. Y entonces sucede algo mágico. Podemos estar allí sin haber estado. Hay quienes clasifican a este subgénero periodístico como un híbrido, mezcla de opinión y de información, pero el peso debe estar en la información. Se narra como si fuera una novela en la cual los escritores pueden expresar opiniones, apreciaciones y comentarios, pero sin descuidar la veracidad de los datos y siempre documentando los hechos con exactitud y precisión. Los cronistas investigan, preguntan, entrevistan y recogen testimonios, exploran lugares. Por más que nos atraiga la historia que cuentan, no debemos olvidar que este tipo de crónicas son relatos de no ficción. Un destacado ejemplo de crónica periodística es El rastro en los huesos, de la periodista argentina Leila Guerriero, en la cual la escritora cuenta el arduo trabajo que hace el equipo argentino de antropología forense, que surgió en los años 80 para identificar los restos de las personas secuestradas, ejecutadas y desaparecidas durante la última dictadura militar argentina, entre 1976 y 1983. Muchas de ellas aún figuran como NN en cementerios y tumbas clandestinas. Por otra parte, tenemos la crónica literaria. ¿Cuál es la diferencia con la periodística? En principio, narra hechos que pueden ser tanto reales como imaginarios y con un orden que no siempre es cronológico. Su finalidad es transmitir a los lectores un goce estético. También contiene muchos detalles y descripciones para contar la historia, pero el acento no está en explicar un fenómeno. La crónica literaria está más vinculada con el género narrativo que con el didáctico. Por eso, toman forma de novelas, como Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Esta historia, que se llevó al cine, se basa en el crimen real de Cayetano Gentile, en la ciudad colombiana de Sucre. En la ficción se llama Santiago Nazar. Este es un buen ejemplo de cómo pueden mezclarse los recursos del periodismo con los de la literatura.
como si fuera un rompecabezas y sin tener en cuenta la cronología de los sucesos. En esta crónica, el mejor amigo de Nazar reconstruye en primera persona el crimen del cual fue testigo y cuenta los hechos a partir de diferentes testimonios y puntos de vista. La muerte está anunciada, porque los lectores sabemos de antemano que Nazar está muerto, pero no te vamos a anticipar nada más. Yendo hacia el universo de las biografías, nos encontramos de nuevo con una narración, pero esta vez el foco está puesto en la vida de una persona real, que, por lo general, se trata de gente famosa o que se destacó en alguna actividad. Los biógrafos se dedican a investigar sobre la historia de quien los inspira a escribir. Indagan en las diferentes etapas de su vida, su nacimiento, infancia, adolescencia, adultez y muerte si la persona ya ha fallecido. Fundamentan su relato a través de bibliografía, testimonios del entorno cercano, fotografías, retratos, documentos. Las biografías narran con información precisa y veraz los momentos más destacados y los hechos más representativos del biografiado o biografiada. Por ejemplo, sus logros y legado, las dificultades que tuvo que sortear y los desafíos que cambiaron el rumbo de su vida. Al igual que las crónicas periodísticas, suelen respetar el orden cronológico de los acontecimientos y pueden incluir interpretaciones del autor acerca de la psicología del personaje y sus acciones. Pero el narrador siempre debe recoger información de fuentes confiables para ceñirse a los datos de la realidad y su contexto histórico. Una famosa biografía es Che Guevara, una vida revolucionaria, escrita en 1997 por el reportero estadounidense John Lee Anderson, quien se radicó desde 1992 hasta 1995 en Cuba y accedió en exclusiva a los archivos del gobierno cubano para reconstruir la vida, el mito del héroe, las luchas y la muerte del Che. A partir de esta narración, Anderson ideó junto con el dibujante mexicano José Hernández una trilogía de novelas gráficas sobre el legendario médico, político, periodista y guerrillero argentino, nacionalizado cubano, que ideó y participó de la Revolución Cubana. Si te interesa el mundo de las novelas gráficas, no te pierdas nuestro video sobre historietas. Por otro lado, cuando el propio personaje escribe sobre su vida en primera persona y desde su mirada, hablamos de autobiografía. A veces este tipo de relatos toman forma de diarios, como el de Ana Frank o el de Frida Kahlo, o de memorias, como Confieso que he vivido, de Pablo Neruda. Los diarios contienen muchas emociones y sentimientos de los autores, y las memorias incluyen hechos destacados sin seguir un orden determinado. Un subgénero que viene creciendo y que hay que distinguir de la autobiografía es la autoficción. En ambos, el narrador es el escritor, pero el pacto de lectura es diferente. En la autobiografía, el lector espera que los hechos narrados sean verdaderos. En cambio, en la autoficción, tiene más peso la historia que la veracidad de los hechos. Aquí los nombres y los lugares pueden cambiarse. En la autoficción se hace ficción con hechos reales. La autoficción está entre la autobiografía y la novela. No podemos saber como lectores qué es cierto y qué imaginó el escritor. El escritor francés Serge Dabrowski inventó y definió este término cuando publicó su novela Hijos en 1977. Si hay una autora que dedicó su vida tanto a la no ficción como a la ficción, es Elena Poniatowska, quien es una referente tanto de la crónica periodística como de la literatura hispanoamericana. Nació el 19 de mayo de 1932 en París, pero vivió la mayor parte de su vida en México, a donde se trasladó junto a su hermana y madre cuando era una niña, mientras su padre, heredero de la corona polaca, peleaba en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial. Poniatowska escribió un poco de todo: cuentos, obras de teatro, crónicas, novelas, ensayos y biografías. Inició su actividad en el periodismo. Comenzó en el diario Excelsior en 1953 y luego se destacó por sus entrevistas en Novedades, donde se topó con duras experiencias de la realidad mexicana. Uno de sus trabajos más resonantes fue La noche de Tlatelolco, de 1971,
que es una crónica sobre la represión del movimiento estudiantil de 1968. Poniatowska quiso publicar sus textos en Novedades, pero no se lo permitieron y, entonces, desde el silencio y consciente del horror, empezó su libro. Son muchos. Vienen a pie, vienen riendo. Bajaron por Melchor Ocampo, La Reforma, Juárez, 5 de Mayo. Muchachos y muchachas estudiantes que van del brazo en la manifestación con la misma alegría con que hace apenas unos días iban a la feria. Jóvenes despreocupados que no saben que mañana, dentro de 2 días, dentro de 4, estarán allí hinchándose bajo la lluvia. Después de una feria en donde el centro del tiro al blanco lo serán ellos. Niños blanco, niños que todo lo maravillan. Niños para quienes todos los días son día de fiesta, hasta que el dueño de la barraca del tiro al blanco les dijo que se formaran así el uno junto al otro, como la tira de pollitos plateados que avanzan los juegos. Clic, 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 y pasa a la altura de los ojos. ¡Apunten! ¡Fuego! Y se doblan para atrás rozando la cortina de satín rojo. La crónica fue un género en el que Poniatowski comprometió su palabra con la vida de los mexicanos, sobre todo de los más vulnerables, y así lo hizo al documentar el terremoto de 1985 en su libro Nada, Nadie, en las voces del temblor. Las personas que conoció y las experiencias que recogió con sus entrevistas fueron también una buena fuente para sus novelas y biografías. Por ejemplo, Hasta no verte, Jesús mío, de 1969, y Tinísima, de 1992, son relatos de ficción basados en la vida de 2 mujeres mexicanas. La oaxaqueña Josefina Bohórquez, un arquetipo de mujer rebelde e independiente, y la fotógrafa y activista social Tina Modotti. Entre sus biografías se destacan Leonora, sobre la vida de la pintora surrealista Leonora Carrington, y El universo o nada, acerca de su propio esposo, el astrofísico Guillermo Haro. Su comprometida labor obtuvo gran cantidad de reconocimientos locales e internacionales, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo en 1978, el Premio Rómulo Gallegos en 2007 y el Cervantes, que es como el Nobel para el mundo de habla hispana, en 2013. ¿Y ahora qué te parece? ¿Existe el límite entre la ficción y la no ficción? En verdad, a veces es bastante difícil de trazar. Tanto las crónicas literarias como periodísticas, las autobiografías y la autoficción están escritas por personas que miran los sucesos con lentes distintos, con su propia historia. Hay una subjetividad que se cuela en cada uno de estos relatos y, en última instancia, lo que los distingue es su finalidad y la relación que los autores establecen con lo que llamamos realidad. Por eso, esperamos veracidad en un periódico y una historia creíble, verosímil, cuando abrimos una novela. Esperamos que te haya gustado este recorrido por las crónicas y biografías. Y te invitamos a que nos des un like, nos dejes un comentario y nos sigas por este canal para poder ver más videos como este.